Amigos de BPI, saludos a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal. Nosotros nos encontramos en la sede de Secodap. Esto a propósito de la presentación de una investigación que lleva por nombre Evaluación del funcionamiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en el área metropolitana de Caracas. Para ello, nosotros vamos a conversar a esta hora con Ángel Yeimar Gil. Ella es investigadora, también consejera social y ex consejera de protección de niños, niñas y adolescentes del municipio Sucre, para que nos conversen un poco entonces sobre de qué va esta investigación y cuáles fueron, si se quiere, las conclusiones, ¿no? Ok, bueno, esta fue una investigación que solicitó Secodap en el marco de la crisis humanitaria compleja que está afectando a toda la población. Entonces querían ver qué está haciendo el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes para contrarrestar los resultados de esa crisis y cómo se está protegiendo a los niños, niñas y adolescentes, y el enfoque iba dirigido a los programas de atención, es decir, ver qué programas había, qué estaba faltando y cuáles eran las poblaciones más desatendidas o desprotegidas en el área metropolitana de Caracas. Obviamente tuvimos contacto con los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, con los consejos municipales de derecho, con programas, hicimos una selección, primero listamos 56 programas en toda el área metropolitana. De esos seleccionamos 20 para entrevistarlos y así como entrevistamos a responsables del programa, entrevistamos a un usuario por programa y bueno, al final la conclusión en general tiene que ver con una ausencia por parte del Estado en su responsabilidad como protector principal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con el ahogamiento de las instituciones a nivel municipal, que está relacionada también con la reforma que se hizo en el año 2007 del ámbito administrativo de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que después de haber descentralizado la atención de la infancia, volvió a la centralización, otorgando o colocando como órgano rector a un ente del Ejecutivo que era el responsable de crear una política pública en materia de niños, niñas y adolescentes y obviamente de distribuir los recursos para que esa política pública se pudiera ejecutar, y que terminó dejando, por ejemplo, quitando la responsabilidad a los estados y dejando a los consejos municipales de derecho como un equipo técnico meramente sin o contando con el recurso que pudiera ofrecer las alcaldías. Y bueno, ya sabemos cuál es la realidad presupuestaria de las distintas alcaldías en el área metropolitana de Caracas. Además, 4 de los municipios que tocamos son del estado Miranda, uno solo es del distrito capital. A ese sistema no tuvimos acceso a los órganos administrativos, pero sí logramos entrevistar programas y evaluar algunos de esos programas que hacen vida allí. Entonces, hay una afección en el tema de personal capacitado y especializado por la ola migratoria que está afectando a Venezuela. Los profesionales técnicos, los profesionales especialistas, por ejemplo, en mayor medida en el área de psicología, son los que se están yendo del país y no hay la posibilidad de restituir o de incorporar un nuevo profesional porque los sueldos que están ofreciendo no tienen que ver con la responsabilidad social que los programas y los órganos administrativos tienen a su cargo por la ley. Entonces, bueno, estamos ante un sistema de protección que no está protegiendo y que además no funciona como sistema, porque cada uno de esos organismos termina trabajando desde su espacio, con las posibilidades que consigue y con los contactos que los funcionarios de allí pudieran conseguir, pero no hay un trabajo coordinado, es decir, el sistema no está funcionando como sistema y eso deja en desprotección a una cantidad importante de niños, niñas y adolescentes. Además en las áreas como más fuertes no hay programas, no encontramos programas, por ejemplo, para atender a niños en situación de calle, niñas en situación de calles, niñas que estando en situación de calle inician la drogodependencia. Entonces ellas no tienen un programa para ser atendidas y los programas que existen tanto de situación de calle como drogodependencia, que están más dirigidos a la atención de niños y adolescentes, están hasta el máximo de su capacidad y pues no se dan abasto para atender toda la realidad. Además de eso, pues tampoco encontramos programas específicos para atender situaciones de atención psicológica, por ejemplo,
ejemplo, con el tema de la migración, una de los términos que ha acuñado SECODAP tiene que ver con los niños dejados atrás. Entonces esos niños no tienen un programa específico para atender esa situación y ese duelo de que sus papás o sus mamás se hayan ido del país. Y así, bueno, podemos encontrar muchas situaciones que no existe un programa para atender. Decíamos en la investigación que la posibilidad de la protección que puede brindar el Consejo de Protección recae necesariamente en la existencia de un conjunto de programas que son los que van a materializar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, porque la medida que dicta el Consejo de Protección se va a ejecutar y va a tener su cumplimiento y su realización y materialización en los programas. Si entonces decimos que no hay programas o que los programas que hay no son suficientes para la demanda, entonces obviamente la protección que pudiera brindar el Consejo de Protección queda en un papel escrito y en el cumplimiento de un protocolo y de un procedimiento que establece la ley, pero que no resulta en la protección de los niños, niñas y adolescentes en realidad. Y bueno, eso mismo lo vemos con los consejos municipales de derecho, que una de las fallas importantes tiene que ver con el presupuesto. Algunos de los entrevistados decían que el presupuesto es ínfimo, que no tiene, por ejemplo, personal para atender el tema de la política pública, que es como el eje central de la atención de los consejos municipales de derecho. Y una cosa que es resaltante y que además queremos pues que quede como presente y hallazgo de la investigación, es que la mayoría de los programas que existen recaen en recursos privados. Es decir, lo que hay lo están haciendo las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y las fundaciones para dar una respuesta a la situación, pero es una respuesta muy limitada porque obviamente quien tiene una responsabilidad mayor en ese sentido es el Estado y es quien debería crear toda la institucionalidad para garantizar esos derechos. ¿Nos podría decir cuántos niños en diferentes municipios del área metropolitana de Caracas se encuentran en esta situación de calle en la investigación que usted hizo en 4 municipios del Estado Miranda? Ok. Lo primero es que la investigación no estaba relacionada directamente con identificar cuántos niños, niñas y adolescentes hay en esta situación, pero apareció como un dato relevante y por eso lo mostramos. Por ejemplo, en el municipio Baruta, la persona entrevistada nos decía que la policía de Baruta calcula que en promedio hay 500 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en el municipio Baruta. En el Hatillo, a través de una ficha técnica única que se hizo con el apoyo de UNICEF para contabilizar a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, ellos registraron a 147 niños que no se repiten, es decir, eran 147 niños identificados individualmente, de los cuales uno solo pertenecía al municipio Latillo y el resto eran de zonas aledañas, incluidos los valles del Tuy, Guarena, Guatire. Y otro trabajo que logramos conocer, que es el trabajo de Ámbar, financiado por el municipio Chacao, arrojó 44 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en el municipio Chacao. Son como los datos más exactos que encontramos en esta investigación en ese respecto. Ahora bien, precisamente todas estas faltas de programas, fallas en los sistemas de protección al niño, niña y adolescente, ¿cuál es que genera un impacto en la sociedad y en estas generaciones que vienen creciendo? ¿Cuál es ese impacto? Ustedes tienen quizás algún proyectado de qué tan difícil va a ser también para el país entonces retribuir esa necesidad de protección al niño, ¿no? Bueno, nosotros decimos como una recomendación que es imperiosa la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad, que se cree la política pública que no está creada, y que además eso se traduzca en recursos para lograr el financiamiento de programas y que el sistema tenga como fortalezas para brindar la atención. El sistema de protección de niños, niñas y adolescentes tiene como base la protección integral, que es como el espíritu con el que nace la LOPNA en el año 1998, entró en vigencia en el año 2000 y que viene y que toma todas las bases de sus principios de la Convención de los Derechos del Niño. Es entender que los niños tienen derechos y no son, es decir, la atención no puede estar dirigida a atender las necesidades que se presentan, sino que debe haber una institucionalidad que logre el desarrollo, la supervivencia, la protección y la participación de los niños, niñas y adolescentes. Si nosotros no tenemos un sistema que trabaje como sistema y que además proteja a los niños, niñas y adolescentes, no podemos esperar, por ejemplo, que cuando esos chicos lleguen a 18 años tengan una actitud ciudadana en la que tengan la disposición de participar en las discusiones públicas que se puedan dar, porque es que no tuvieron la posibilidad, siendo niños, niñas y adolescentes, de que su opinión y su participación se diera. Pero además de eso, por ejemplo, si entramos en el tema de la supervivencia, tenemos un aumento importante en materia de desnutrición que va a afectar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes
adolescentes. Entonces, el enfoque de derechos, que además es la base de la investigación, supone que entendamos que los derechos son universales, están interrelacionados y no hay uno que sea más importante que otro. Por tanto, se deben atender todos los derechos y se deben proteger todos los derechos para lograr a ciudadanos felices, a ciudadanos plenos, desarrollados completamente y que puedan aportar al desarrollo del país. Si nosotros no logramos en el momento de la infancia y de la adolescencia que todo eso esté garantizado, pues vamos a tener un futuro bastante desolador, porque van a ser niños que van a haber vivido mucha violencia sin atención, que van a haber vivido situaciones de exclusión que no se resolvieron a tiempo, y todo eso va a marcar su realidad y su desarrollo. Bien, finalmente me llama la atención que mencionaste lo que era la necesidad o la importancia de la participación de los concejales y alcaldías también, pero por esta falta de presupuesto, de asignación por parte del Estado, se ha complicado eso para la programación de asistencia a los niños, niñas y adolescentes. ¿Crees de alguna forma que en el marco de unas elecciones que vienen el próximo fin de semana también, de concejales, esto puede influir de alguna forma, puede seguir significando un retroceso para la protección de los niños? Ok, cuando yo hablo de consejos de protección, hablo de consejeros. Las elecciones son de concejales y obviamente tienen una incidencia, porque todo el ámbito de lo político va a tener una incidencia, porque la disposición de recursos y el entender que los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una necesidad y es una prioridad, va a partir del espíritu de los que están haciendo política en el país. Por tanto, el llamado es a que los concejales que resulten electos, pues miren la realidad de los niños, niñas y adolescentes, y dentro de sus cámaras legislativas pues aporten, le den la importancia, además, a la distribución del presupuesto con prioridad absoluta, que es uno de los principios de la ley, para que los recursos lleguen a los niños, niñas y adolescentes. Ese sería el llamado a ellos, porque es una responsabilidad que tiene. Es decir, la alcaldía funciona como un presupuesto que se decide en las cámaras legislativas de cada alcaldía. Entonces, bueno, a darle importancia y relevancia a esta realidad, además a todo lo que se ha dicho de cómo es la situación de los niños, niñas y adolescentes, y a que se tome en cuenta cuál es la institucionalidad del sistema de protección en cada municipio, que es la base y que son los que están más cerca de los niños, niñas y adolescentes. Agradecemos entonces las palabras de Ángel Yeimar Gil. Ella es investigadora, también ex consejera social y ex consejera de protección de niños, niñas y adolescentes del municipio Sucre, quien es parte entonces de esta investigación que lleva por nombre Evaluación del funcionamiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes solamente en el área metropolitana de Caracas. Ella indica entonces que el sistema político y lo que es la falta de asignación de recursos y presupuestos a las alcaldías y consejos municipales, también a lo que son estos sistemas de protección de los niños, niñas y adolescentes, ha influido y tendrá un impacto en la sociedad para estas generaciones que vienen creciendo también y desarrollándose en el país. Es parte de la información generada a esta hora desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Noticias Joan Álvarez.